Hoy tengo para ti una receta deliciosa que se prepara de un modo muy fácil y de manera saludable. En una hora está lista para servirla tanto en el almuerzo como en la cena. Quédate hasta el final para ver cómo se hace. En un bol vamos a tamizar 250 gramos de harina o una taza bien llena. Añadimos también un cuarto de cucharadita de sal. Removemos un poco para incorporarla con la harina. Añadimos aproximadamente media cucharadita de levadura seca de panadero o 3 gramos. La incorporamos también con la harina y luego hacemos un hueco en el medio de la harina porque aquí vamos a añadir los demás ingredientes. Ponemos 3 cucharaditas de aceite. Yo he utilizado de oliva, pero vosotros podéis utilizar el que tengáis a mano. Ponemos también agua calentita, unos 150 mililitros o 3 cuartos de vaso. Ponemos también un poco de orégano como media cucharadita y luego removemos con un tenedor para incorporar poco a poco la harina. Y cuando ya no se puede remover con el tenedor, lo apartamos y seguimos amasando con la mano hasta que formamos la masa. La masa obtenida tiene que ser ligeramente blandita y un poco pegajosa. En el caso que os queda un poco de harina en el bol, pero la masa está bien, no hace falta incorporarla para que no quede la masa muy dura. Tapamos el bol con film de cocina y dejamos la masa descansar durante 20 minutos. Mientras que descansa la masa, vamos a cortar en trozos pequeños media pechuga de pollo o 300 gramos aproximadamente. Primero sacamos tiras largas de la pechuga y luego cortamos en dados pequeños. Luego ponemos una sartén al fuego y añadimos 2 o 3 cucharadas de aceite. Dejamos que se caliente muy bien y luego podemos añadir la pechuga de pollo cortada. Lo vamos a cocinar durante 5 minutos más o menos. De vez en cuando removemos con una cuchara para que se cocine bien por todas las partes. Necesitamos también verduras como medio pimiento rojo, medio pimiento verde, una zanahoria, 3 dientes de ajo y un trozo de puero. Si no tenéis puero, podéis utilizar media cebolla. Una vez que tenemos preparadas las verduras, las vamos a cortar en dados pequeños, tanto el pimiento como la zanahoria, el ajo y el puero. Y después de 5 minutos podemos añadir las verduras cortadas sobre la pechuga en la misma sartén. Ponemos también un poco de sal, aproximadamente un cuarto de cucharadita. Añadimos también un poco de pimienta molida y removemos. Dejamos a cocinar todo otros 5 minutos más a fuego moderado. Podéis tapar la sartén con una tapa, de esta manera las verduras se van a cocinar bien y con poco aceite. Necesitamos también un molde apto para el horno. Yo he utilizado una sartén. La tenemos que untar muy bien por dentro con mantequilla. El diámetro de mi sartén es de 24 centímetros. Cuando hemos terminado de cocinar la pechuga junto con las verduras, podemos apagar el fuego y apartar la sartén. Y después de 20 minutos sacamos la masa del bol. Antes vamos a espolvorear un poquito de harina sobre la mesa. Si es necesario, espolvoreamos también sobre la masa y la vamos a estirar con la ayuda de las manos o también con la ayuda de un rodillo para darle una forma más o menos redonda. Después colocamos la masa obtenida dentro del recipiente donde vamos a terminar de preparar nuestra comida y la vamos a estirar para que quede bien pegada tanto en el fondo de la sartén como por las paredes también, igual como podéis ver en la imagen. Después con un tenedor pinchamos la masa para que no se levante durante la cocción. Luego lo introducimos en el horno a 200 grados centígrados, calor arriba y abajo, para 10 minutos. Vamos a romper 3 huevos en un bol, añadimos también una pizca de sal, también un poco de pimienta molida y los vamos a batir hasta que estén bien homogeneizados. Ahora sobre los huevos añadimos 2 cucharadas colmadas de queso crema tipo Filadelfia o algo parecido y seguimos removiendo con el tenedor hasta que el queso esté bien incorporado con los huevos. De modo opcional, ahora podéis añadir unos cebollinos frescos bien picados. Ponemos también como 60-70 gramos de espinaca fresca, lo que nos cabe en la mano 2 veces. Incorporamos también la espinaca con los huevos. Ahora podemos sacar la masa del horno porque ya ha crecido un poco y se ha horneado.
Añadimos la pechuga de pollo con las verduras que hemos cocinado antes, las repartimos bien por toda la superficie de la masa. Por encima ponemos la mezcla de huevos con queso crema y espinaca. No olvidéis suscribirse al canal porque es totalmente gratis y así vais a disfrutar de nuevas recetas cada semana. Y al final por encima añadimos una capa de queso rallado, el que más os guste. Yo he utilizado mozzarella. Introducimos nuestra comida al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo para unos 25 minutos aproximadamente o hasta que se ve dorada por encima. Una vez que la hemos sacado del horno, pasamos un cuchillo por las paredes de nuestro molde para despegar un poquito la masa y luego introducimos por debajo una espátula y sacamos todo sobre una tabla o una fuente más grande. La dejamos enfriar unos 5 minutos aproximadamente y luego la podemos cortar y servir. Fijaros qué buena pinta tiene por dentro también y tiene un sabor exquisito. Probar vosotros también esta receta porque estoy segura que os va a encantar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No olvidéis de darle al me gusta y también compartirlo con vuestros amigos. Gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima.